buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Médico Online. Hoy vamos a tratar un tema muy difícil de aceptar para las personas que cuando les viene y obviamente tienen que hacerse los tratamientos, es la leucemia, con el doctor Carlos Freire. Él es hematólogo. Antes de ya darle la bienvenida a él, no se olviden que estamos en todas las redes sociales, aparte de nuestra plataforma digital. Estamos en Facebook, Max TV Online EC, en Instagram, Max TV Online_EC, y tenemos el número de WhatsApp 09999884144 para que ustedes nos llamen si quieren que tratemos algún tema en específico o que entrevistemos a algún doctor. Como les dije, tenemos al doctor Carlos Freire, él es hematólogo, y vamos a tratar sobre la leucemia, esta enfermedad que a veces le viene a algunas personas y obviamente es muy dolorosa, muy difícil de aceptar. Doctor, gracias por estar acá, por supuesto, y bienvenido al programa. Muchas gracias, siempre un placer poder ayudar a participar y dar algún tipo de información científica para todos nuestros oyentes que necesitan estar un poco al día de las cosas. Doctor, ¿cómo se descubre la leucemia o cómo, digamos, son las enfermedades que se pueden tener en el tema de la sangre, ¿no? Porque usted es hematólogo. Sí, efectivamente, la leucemia es un problema que muchas veces ya viene genéticamente establecido. ¿Y qué es? Es una enfermedad en la cual la médula ósea, que es quien produce la sangre en nosotros, la médula ósea comienza a fallar. Entonces, comienza a producir células que todos tenemos muchas veces, y las tenemos de forma normal en el organismo, pero en un porcentaje muy bajo. Estas células son células inmaduras, son células que no están preparadas para hacer su función. Por ejemplo, cuando uno va a la guerra tiene 18 años o más. En este caso sería como que llegas a niños de 12 años a la guerra. Ya, No están capacitados a cargar un fusil. No están capacitados para recibir. Lo mismo pasa con estas células inmaduras, se llaman blastos. Y estas células inmaduras o blastos, que todos las tenemos en nuestra médula, en un porcentaje de 1 a 5% es lo normal. El leucémico lo va a tener en un porcentaje mayor a 10%. Va a tener 12%, 15%. ¿Pero son células malas? Son células inmaduras. Inmaduras. Y el problema es cuando estas células maduras, como digo, proliferan más de lo normal. Entonces, si ya tienes 10, 15, 20%, 30%, 40%, ¿qué pasa? Esa médula ya no funciona bien, y eso permite que, en vez de fabricar sangre, plaquetas y glóbulos blancos como se forma normalmente, va a fabricar poca sangre, pocas plaquetas, pocos glóbulos blancos, muchos glóbulos blancos, y en esos blancos van a estar mezclados estos blastos, estas células inmaduras. ¿Cómo se hace para detectar esto, verdad? Es decir, ¿qué síntomas puede tener una persona para que llegue al punto de visitar al doctor, le diga, tengo, bueno, no sé, determinado síntoma, que ahora usted me lo va a decir, y de repente el doctor, cualquiera que sea, lo deriva donde usted? Porque no creo que la primera opción de cualquier persona sea visitar un hematólogo. Claro, sí, efectivamente. Siendo esta enfermedad una enfermedad maligna, porque la médula está tomada y comienza ya a funcionar mal y bota este tipo de células. Como dije, ya la capacidad de la médula de formar sangre en forma regular no la tiene, entonces el paciente va a tener anemia. A tener anemia va a estar pálido, va a estar con cansancio. Si antes corría, jugaba pelota, ahora jugará 10 minutos en vez de media hora. Va a tener falta de apetito, poco a poco va a sentir también dolores en los huesos. La leucemia aguda es más común en niños, pero puede afectar en cualquier grupo etario. O sea, no me diga que son más comunes en niños. Es más común en niños, sí. Es el tumor más común a nivel mundial en niños, la leucemia aguda. Entonces hay un B, como usted dice, que un niño, por ejemplo, no puede correr, o sea, se cansa, se fatiga. De repente la mamá puede pensar cualquier otra cosa, pero busca al pediatra. Claro. Ya, de ahí el pediatra le hace los exámenes que tiene que hacerles y lo buscaría a usted como hematólogo. Exacto, y así es como pasa en el caso de los niños. Un ejemplo, yo tuve un paciente un niño hace ya mucho tiempo, está muy bien el niño a propósito. Qué bueno. En la época tenía 9 años y me interconsultan a mí después de 4 días de estar hospitalizado por dolor óseo, por dolor en los huesos. Entonces, chiquito. 9 años, entonces claro. ¿Será que está creciendo? No, muy chiquito todavía. O una artritis prematura. Después pensaba en una enfermedad de Still, que es una artritis juvenil. Tenía un dolor en el pechito, un dolor en la rodilla. Entonces la vi a un infectólogo y el reumatólogo, y finalmente me la mandan a mí porque dice, Carlos, algo pasa, a mí ya no encuentran se me hace un poco raro esto. Y el niño tenía una leve anemia nada más. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, déjame ver cómo está. Y después me dicen, ¿sabes qué? No importa, mejor no le hagas nada, que hacer nomás una celulitis perióstica, una inflamación del hueso. Y le digo, ¿sabes qué? Déjame hacer el estudio.
Y al hacer el estudio, que es lo importante para saber si tienes o no, tenía una leucemia aguda. ¿Cómo es el estudio? O sea, ¿qué ¿Qué implica el estudio para que todas las madres que nos están viendo ahora o los padres sepan, o sea, qué significa ese estudio que puede dar esa gran diferencia? Sí, el estudio para una sospecha, confirmar una leucemia, es un estudio de médula. Sí, como esta enfermedad es una enfermedad medular, se hace una punción, un pinchazo, como si fuera una inyección. En la columna, al hueso, la médula. Al hueso, a la médula del hueso. Eso es importante que sepan porque muchas veces se confunden con ¿Pero la es en la columna columna? espinal. ¿Es en dónde? Es la médula ósea, no es la médula espinal. Ah, la médula ósea. La médula espinal es la que pinchamos cuando hacemos anestesia a las embarazadas, para que parto sin dolor y todo esto. Así es. En cambio, la médula ósea es el hueso, desde el dedo, la frente, el tobillo. O sea, en cualquier parte usted puede pinchar. Cualquier parte produce sangre. Okay. Pero donde más se produce, donde más podemos sacar la sangre, es en la pelvis, en la cadera. Porque es hueso ancho. Y ahí tenemos chance de sacar una buena muestra de médula. Entonces, ahí ya determinamos nosotros como hematólogos o hematoncólogos, hacemos el conteo y vemos si tiene más del 10% de blastos. Si tiene más del 10%, lastimosamente va a ser una leucemia aguda. Ya, en estos casos, cuando ustedes descubren que hay una leucemia aguda, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es decir, ya es obviamente un tema difícil para la familia, para la persona que lo sufre, mucho más si es un niño. Y de ahí en adelante, ¿cuál es el tratamiento que se comienza? Porque no creo que desde un principio sea lo más fuerte, ¿no? O sí, no sé. El tratamiento, así como la enfermedad se llama leucemia aguda, hay también enfermedades que son crónicas o lentas, ¿no? Cuando es agudo es una cosa que está galopando, que está completamente desordenada y está avanzando. Si no la tratas agresivamente, corres el riesgo de que el paciente se descompense y pueda fallecer. ¿Y qué implica eso? Es decir... significa que no tienes que esperar más de un mes para tratar una leucemia aguda. Ya, ¿pero qué implica? ¿Trasplante de médula? Significa quimioterapia. Uno no puede hacer jamás un trasplante sin haber hecho antes una terapia que es la quimioterapia. Claro, a eso quería llegar. Primero es la quimioterapia. Siempre la quimioterapia. El trasplante. Y después el trasplante si es que el paciente es candidato a trasplante. Porque a veces no es candidato. ¿Y cómo puede ser que no sea candidato al trasplante? Todo eso se lo ve a medida que uno hace el diagnóstico. Pero ¿cómo puede ser que no sea candidato? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al diagnosticar la leucemia, tú haces, a la parte del estudio de médula ósea, haces estudios complementarios que te ayudan, que son, por ejemplo, la citometría de flujo, que es la citogenética, que es la biología molecular. Todas estas te aportan con valores y en función de esos valores tú dices, este niño es de riesgo bajo, ¿sí? Este niño es de riesgo medio o este niño es de riesgo alto. El riesgo es lo que me está diciendo qué cosa es. El riesgo que el niño recaiga o que la enfermedad no responda al tratamiento. ¿Pero cuál es el riesgo? ¿De que con la transfusión recaiga? Que con la quimioterapia con la no quimioterapia. Mejora, porque ya vamos a la quimioterapia. Ok, ya. Entonces, si es riesgo bajo, tenemos el chance de que la quimioterapia funcione muy bien y no necesite trasplante, porque es un riesgo bajo. Si es riesgo intermedio, le damos quimioterapia y posiblemente hay 50%. O sea, no siempre es trasplante. Así es, no siempre. No siempre. No siempre. De que tenga trasplante. Y si es riesgo alto, ahí sí va directamente a la quimio y al trasplante después. Ya, nos vamos al corte comercial, regresamos enseguida. Aquí con el doctor Carlos Freire hablando de la leucemia, obviamente todos los síntomas que se tienen, los tratamientos y cómo llegar a una solución que en algunos casos sí se la logra. Ya volvemos aquí en Médico Online, tenemos algunos videos y fotos que vamos a mostrarles también. No se vayan, estamos aquí en www.maxtvonline.com. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda de Río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en Planta La Toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas, 365 días al año, en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya.
Hola, soy Olga Dumet y tendremos una cita con los diseños y tendencias que marcan el mundo de la moda. Todos los lunes a las 17 horas aquí en Max TV Online. Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de EMAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. Lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio asequible. Lograr el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. Proteger la fuente de abastecimiento. Esto vamos a dedicarle algo muy importante durante la presentación, preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de EMAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PIB, la CAF, etc. Seguimos aquí en Médico Online, estamos con el doctor Carlos Freire, es hematólogo, hablando sobre la leucemia. Tengo una inquietud, doctor, y siempre la he tenido porque yo tengo un tipo de sangre que creo que es el más difícil que hay en el mundo. Es complicadísimo, cada vez que lo digo todo el mundo se asusta. Yo soy O negativo. Claro. ¿Tiene algo que ver el tipo de sangre? Es decir, no sé si sea cierto o no, pero que sea más propenso a tener leucemia o a, no sé, o alguna patología o no, o son tipos de sangre que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, en la experiencia que tengo yo y mientras en mis estudios y todo lo demás, no hay una patología, por lo menos a nivel de hematología maligna como leucemia, que esté asociada con el tipo sanguíneo. Okay. Es indiferente, tú puedes tener O negativo, O positivo, AB negativo, AB positivo, y cualquiera puede tener leucemia. Y cualquiera puede tener esta enfermedad. Como decía anteriormente, es una enfermedad que es más común en niños, pero puede tenerla cualquier persona desde que nace hasta los 99 años. O sea, en cualquier momento se puede desarrollar. En cualquier momento puede haber este problema de la médula. Por eso se le puede desarrollar. Así es. Entonces, mucha gente habla, por ejemplo, que hay un problema genético. Hablan de que posiblemente, claro, porque... ¿Y hay? Sí. Se sospecha porque... Que sea más propenso, sí, digamos, en ciertas familias de alguna manera, que en otras. Sí, ¿por qué? Porque se habla, son teorías, y a veces sí sucede. Todos tenemos aparentemente, por lo menos en ciertos cánceres está comprobado, cáncer de mama, cáncer de colon, está comprobado que hay un gen que se activa y te produce la enfermedad. En las leucemias está todavía un poco relativo, pero uno dice, pero ¿por qué le da a los 7 años? ¿Por qué le da a los 10 años? ¿Por qué le da a los 15 años? ¿Por qué le da al año de edad? ¿Qué es eso? ¿Son los glóbulos? Esos son las famosas células inmaduras o blastos. ¿Y cuáles son las células inmaduras? Todo lo que usted ve ahí. ¿Oscuro todo lo que usted claro? Lo que usted ve de color morado con el halo un poquito azul. Ajá. Todas esas células que son grandes, ajá, son células inmaduras. Y el resto de cosas que son medias redondeadas con un halo blanco son los glóbulos rojos. Ya. ¿Sí? Normalmente esas células tienen que ser del tamaño del glóbulo rojo, un poquito más grande del glóbulo rojo. Y mire que son muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Entonces, muy grandes. Las células de ese tamaño en un frotis, eso es un frotis. O sea, esa persona tiene leucemia. Esa persona tiene leucemia. Ahí vemos 2, 4, 6, más de 20% tenemos de células solamente en ese frotis. Entonces uno ya sabe que es una leucemia. Es una infiltración por leucemia. Ya, perfecto. ¿Sí? Los síntomas más comunes al tener uno anemia va a tener cansancio, pérdida de apetito, va a tener sudoración, va a tener taquicardia, el corazón va a latir muy rápido, debilidad muscular y dolor óseo. ¿Por qué dolor óseo? Y dicen dolor o falta de elasticidad. ¿Dolor óseo por qué? Falta de aire porque también tienes anemia, entonces vas a tener falta de aire.
Dolor óseo porque el hueso es el que produce las células. Entonces, si tienes una proliferación de estas células malignas, el hueso va a tender a doler. ¿Sí? Por Entonces, esa razón. Por esa razón. Okay. Porque la médula está siendo infiltrada constantemente por estas células, entonces el hueso duele. Duele el pecho, duele el brazo, duele la pierna, duele cualquier parte del hueso del niño o del paciente adulto. Y eso puede hacer sospechar. Muchas veces estos dolores pasan desapercibidos por pensar que son dolores de crecimiento. Y finalmente lo que tienes es una leucemia. Doctor, ¿por qué se decide el trasplante de médula o qué significa el trasplante de médula cuando uno escucha? Trasplante de médula no es otra cosa que una transfusión, ¿sí? Pero es una transfusión de médula, no es de sangre en este caso. No es de sangre, sino de médula. Es decir, que sería como de lo que usted la acaba de base, mostrar. así es, de la base que tenemos todos. Y en este caso, para llegar a eso, primero tiene que el paciente recibir, sea niño, sea joven o sea adulto, debe recibir un buen tratamiento, una buena quimioterapia, primero. Segundo, llegar a una remisión, es decir, un estado en el cual no se vean esas células que vimos hace un rato, esos blastos, sino que esté todo normal, como si no tuviera nada. ¿Por qué hablan a veces de que no aceptó la médula o que el cuerpo a veces la rechaza? ¿Qué significa eso? Eso pasa cuando siempre para que uno pueda hacer un trasplante, así como pasa con las transfusiones, si usted es O negativo, debe recibir solamente O negativo. Exacto, yo solo recibí O negativo. Si usted fuera, por ejemplo, AB negativo, podría recibir O, A y B negativo. Así es. ¿Ok? Yo soy O positivo, solamente puedo recibir O positivo. Lo mismo pasa en la médula. Pero es universal, pues usted está salvado, yo no. Yo soy donador universal, no receptor universal. Pero es O positivo, sí, claro, o sea, hay muchísima más cantidad de hay más porcentaje de personas que tengan O positivo eso sí que es verdad. que O negativo. Si fuera AB positivo, ahí sí puedo recibir lo que sea. ¿Ah, sí? Claro. Ah, yo pensé que era al revés. No, el AB positivo puede recibir A, B, AB y O. Sí. Es bueno saber. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener una médula que sea compatible con la persona que tiene a eso me enfermedad, refiero. ¿sí? ¿Y cómo es que sea compatible? ¿Cómo uno averigua esto? Es una vez que el paciente tiene ya esta enfermedad y se sospecha que va hacia el trasplante, hay que hacer con tiempo una cosa que se llama tipaje, o sea, un tipaje HLA. HLA quiere decir el antígeno o la proteína que tenemos los leucocitos, los glóbulos blancos, en nuestro cuerpo. ¿Pero no tiene que ver con el tipo de sangre o sí? No tiene nada que ver ¿O con algo el tipo de tiene que sangre. ver? No tiene nada que ver porque es una proteína que tenemos todos en los glóbulos blancos. Es como decir nuestra cédula de identidad. Ok, ¿Ya? Entonces, yo tengo mi cédula de identidad, tengo que buscar a alguien, a un donante que tenga un número igual a la mía. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado, claro que sí. Entonces, ¿y cómo se hace ahí? Entonces ahí lo que se hace es buscar el tipaje que empate o que haga un match con la persona que posiblemente le pueda donar. ¿Cómo empieza a buscar usted? Mire ahí, ahí se tenemos ve esas manchas, ¿eso qué es eso? Esas manchitas son petequias que se llaman, esas unas púrpuras, son lesiones en los vasitos de la piel, los cuales se dan cuando el paciente, al tener esta médula invadida, es un moretón y tenemos un hematoma, son hematomas fáciles que forman muy rápidamente porque las plaquetas comienzan a bajar, comienzan a disminuir. Todos tenemos... Pero ahí una persona puede pensar que es un golpe. Es que siempre piensan no lo de la cara, lo de la cara no, pero lo de la... El anterior sí. ¿Por qué? Porque está el hueso, ¿no? La médula del hueso, donde dice médula amarilla, ahí es donde se producen todas las células precursoras de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Cuando esta médula está tomada por las células infiltradas por células inmaduras o blastos, hay menos glóbulos rojos, hay menos plaquetas y hay muchos más leucocitos que son los glóbulos inmaduros. Entonces, las plaquetas disminuyen y si tú tienes en vez de 150.000 a 400.000 plaquetas, tienes 10.000 plaquetas, se te forman estos moretones y puedes sangrar, a veces sin golpearte. Claro. Entonces, ese es el problema mayor, que esos moretones aparecen y tú le preguntas al chico, al joven, ¿pero jugaste algo? No hice nada, simplemente me empezó a salir y ya. Me salió esto de acá. Ah, no, bueno, no pasa nada, pero después van a seguir más. Le haces un examen. El examen más fácil para orientarse un poco hacia allá es el hemograma completo. Con el hemograma completo te va a salir cómo están los glóbulos blancos, cómo están los glóbulos rojos y cómo están las plaquetas. Okay. Es un examen, es más barato, es más estándar y barato. El básico, costará $7, creo yo, no más de eso. Pero con eso ya te van diciendo. Con eso se prenden las alarmas. Y ahí se puede ver cómo están las venas, las arterias. Ahí te dice, el papel te va a decir cómo tu cuerpo está produciendo, cómo la médula está produciendo la sangre. Ya. Y de ahí uno se va a decir, tienes plaquetas bajas, anda al hematólogo. Tienes una anemia muy severa, anda al hematólogo. Si en vez de tener 10.000 blancos, tienes 100.000 blancos, anda al hematólogo. Entonces, todo se va en un hemograma completo. Doctor, y ya una última pregunta para cerrar. ¿Qué porcentaje tiene usted de pacientes que se curan con la leucemia? Ahora, en esta época actual que sabemos que es más moderna, hay más cosas, hay más tratamientos.
Hay muchas ventajas con los tratamientos actuales, incluyendo el trasplante, obviamente. Hay trasplante de médula, hay trasplante de cordón, hay trasplante haploidéntico, que se llama, que es un trasplante que viene de algún tío, algún hermano de los padres, ¿sí? Y el trasplante de cordón también ayuda, más que nada en la parte pediátrica, y el trasplante de médula estándar, ¿no? Eso es una forma, y la otra la quimioterapia. El porcentaje, por ejemplo, en los niños es muy alto. Más del 90% se curan sin trasplante. Ay, qué bueno. Solamente con quimioterapia. Okay. A medida que el paciente va ya desarrollando joven, adulto o ya mayor de edad, es al revés. Se complica un Ahí poco. se complica mucho más, hay mucha más comorbilidad, hipertensión, diabetes, alguna cosa de estas. Y eso hace que el paciente de pronto no responda bien y puede ser que tenga más problemas y no responda al tratamiento. Pero el porcentaje es alto. El porcentaje es bastante bueno. Es bastante alto. Bueno. Más que nada en los niños. En los niños. En las personas de 60, 70 años es al revés. Hay más chance que no responde, que fallezca, a que pueda hacer un trasplante. Claro que sí. Justamente por lo demás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que se quedaron muchísimas cosas que tratar y lo vamos a invitar nuevamente aquí en Médicos Online. Ahí están los datos del doctor, está donde lo pueden localizar, están los números de teléfono. Si ustedes tienen alguna inquietud, obviamente pueden llamarlo y pedir una cita con el doctor Carlos Freire. Le agradecemos muchísimo haber estado aquí en Max TV Online, a ustedes por haber estado en nuestra sintonía y los invitamos el próximo jueves con otro invitado especial. Muy buenas tardes. Muchas gracias.